Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 4 de enero del 2024, 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, con unas calles que están suavecitas, el tránsito fenomenal, está todavía el país medio en letargo, ¿no? Ya a partir del lunes 8, ahí es que arranca realmente la cosa con duro, porque todavía el 6 es Día de Reyes y es festivo, y los colegios están cerrados aún, etcétera, ¿no? Bueno, yo llegué aquí, salí a la misma hora, más como 2 o 3 minutos por encima de las 8, y estaba aquí como a las 15. He leído muchísimo. Bien, ¿qué tenemos a nivel local? Tenemos, bueno, ya el crucero Pearl de la Liga de la Norwegian Cruise, el crucero Pearl de la Norwegian Cruise está entrando a aguas dominicanas, allí en Pedernales, en Cabo Rojo. Es el debut, el primer crucero que llega a esa zona, que se está potencializando para su desarrollo. Eso es bueno, realmente. Es una oportunidad que el gobierno ha tomado para, ¿verdad?, promover sus esfuerzos, lo cual es meritorio porque realmente lo ha hecho. No así ha sido con lo de Bahía de las Águilas, en donde los proyectos se anunciaron con mucha parafernalia y solamente se están construyendo 2 hoteles que los está haciendo el gobierno, que no era lo que nos habían dicho, porque en Bávaro, en Punta Cana, eso lo desarrollaron el sector privado como debe ser. Bueno, en este caso, ahí está el hotel, están todos los programas matutinos que tienen, digamos que rating, cubriendo desde allá, porque el gobierno lo ha tomado como una atalaya para promoverse. Bueno, ayer hubo el decreto de aquel que regulaba. Yo le decía, bueno, ese decreto implica un reglamento que se va a emitir dentro de 6 meses, o sea que eso no aplica para nada y las elecciones son en mayo, que son en 5 meses, o sea que olvide y tumbe. Además hay contratos, ahí veíamos en las redes, que se hicieron ya con 5 y 6 meses, o sea que a los fines prácticos, eso yo le decía, no aplicará a futuro. Vamos a ver. Entonces, bien, esto es bueno, no se puede negar, es algo importante y de una manera u otra habrá de dinamizar la zona de Pedernales, muy deprimida, y es un primer paso, y grano a grano, dice un refrán, se llena la gallina el buche, y es indiscutible. Es bueno, sin embargo, puntualizar que el turismo de crucero, ustedes recuerdan la discusión que si habíamos alcanzado los 10 millones, si realmente el Banco Central, y yo trabajé ese tema aquí, ¿se acuerdan? Decían, no, 7 millones de turistas. Turistas es los que vienen, pernoctan, etc. Y entonces los cruceristas son visitantes, se puede llamar. Entonces hay una pequeña diferencia y un especialista en esos menesteres los otros días señalaba, el turismo de crucero es malo para donde hay una industria hotelera establecida, donde hay hoteles, porque ellos solamente vienen por un rato, brujulean un poco, le tienen por lo general un buffet. Por ejemplo, en Cayo Levantado, me consta en algunas ocasiones, le prepararon unos lugares y ahí ellos llegan, se le tienen sus buffets y sus cosas y comen y se preparan, pero ellos al rato se van, o sea, ellos no llegan ni siquiera a Samaná. Es un turismo ahí que dura un rato y de ahí ese barco sigue para otro sitio, hace un stop and go y continúa. Creo que ese Pearl de la Norwegian Cruise, creo que salió de Florida, de Miami, y hace un stop acá y luego creo que sigue a Jamaica. Pero lo que quería decir con esto es que el turismo de crucero es prácticamente visitante porque solamente duran un momento, no, y afectan entonces, o sea, que compite de una manera u otra con cuando hay turismo ya, digamos, hotelero, hay oferta hotelera que el turista puede quedarse. Eso explicaba a alguien, pero en todo caso también pueden coexistir. Es importante porque beneficia a la zona.
Ahora Pedernales se convertiría, por lo menos, así como llegan los haitianos a los mercados a comprar los miércoles, los lunes, los martes, qué sé yo, por aquí por Dajabón y en otros mercados de la frontera, pues aquí ya los de Pedernales se pueden ir planificando de que ese crucero con 2.000, 3.000 turistas visitantes va a llegar, no sé, el día que esté anunciado y se pueden preparar, de por aquí llevarán las orfebrerías, los artesanías y este tipo de cosas, y eso empieza a generar movimiento. Es en Cabo Rojo, no es Bahía de las Águilas, ni es en Pedernales, que no hay nada que ver, pueblecito, pero están las facilidades del hotel y las facilidades de turismo de playa. Es importante, qué bueno. Por otro lado, a nivel internacional, ¿qué tenemos? Tenemos, wow, un atentado que hubo en Irán, en la mezquita de un general que hace como 4 años fue abatido, para decirlo de alguna manera, por un dron norteamericano. Es el general que de las fuerzas de Irán, el encargado de todos los actos terroristas en la zona, el verdugo, y se lo anotaron. Llegando a un aeropuerto en Irak, recuerdo yo cuando fue eso, y estaban celebrando porque esa gente son bastante fanáticos con sus asuntos religiosos y explotaron dos bombas suicidas y más de 100 muertos, santo y tantos. Obviamente Irán acusa a Israel y uno no puede dudar que esos sean ellos mismos para tener una razón, porque ellos quieren coaligar todas, aun sean sunitas, chiitas, que son enemigos por asuntos religiosos. Usted no verá a ningún occidental ni a ningún israelita ponerse un chaleco de esos lleno de explosivos y explotarse para matar a unos árabes. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El israelí coge el chaleco lleno de dinamita, lo prende y se lo tira a los árabes, pero él no se va a matar con los árabes, ni ningún occidental va a hacer eso. ¿Estamos claros? Estamos claros. Eso es, usted para que se vaya empezando a ver las cosas, eso es algo que a lo mejor entre ellos, porque entre ellos mismos no se llevan, y hay muchos problemas internos en el propio régimen iraní. Ustedes saben cómo hicieron con las mujeres, las protestas y las marchas que hubo por la matanza que hubo de una dama, cómo tratan ese tipo de cosas, y hay todas sus cosas ahí. Pero usted puede estar seguro que Israel sí se anotó al jefe del Hezbollah en Beirut, le metió un misil ahí en un edificio donde estaba y reconocieron que eso es porque los israelíes prometieron que iban a todos los que estuvieron involucrados en la agresión del 7 de octubre, el genocidio, iban a pagar la de los terroristas de Hamas, y ese es un terrorista. Y aunque Irán lo apoye, que Irán es un país terrorista que apoya a los terroristas, de Hezbollah, de Hamas, de Al-Qaeda, de todos esos, Al-Shabaab, todos esos grupos que lo que han prometido y su razón de ser es destruir el Estado de Israel y acabar con los judíos, lo cual no va a ser posible. Y Israel le dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran, estamos preparados, porque los israelíes no se van a dejar destruir. Eso no es verdad. Ya muchísimo dolor tuvieron cuando el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, que Hitler mató más de 6 millones de judíos, hebreos de toda Europa. No es verdad que ellos lo van a permitir. Pero desafortunadamente ustedes han visto que todos esos atentados en Pakistán, en Afganistán, en Irak, en Beirut, en Siria, esos árabes, esos son ellos mismos que se ponen sus chalecos con su desviación de la interpretación del Corán y manipulado por muchos imanes de esos que les dicen que ellos si hacen eso van a morir como un mártir y que cuando lleguen al paraíso van a vivir con la miel y van a tener 7 vírgenes, mujeres hembras, ¿no? Vírgenes a su disposición y todo ese tipo de bobería que la creen ellos. Usted no verá nunca a un árabe occidentalizado, a menos que sea de esos que vienen dañados de allá con su mente totalmente, con su cosa, que es como los que hicieron el atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos o cantidad de atentados que ha habido en Occidente, que son topos que se meten en las sociedades y ahí se van incubando
y en las mezquitas les meten esos y los inoculan con esas cosas, como muchísimos de los que iban a apoyar el califato, los ISIS, ¿no? Pero usted no verá un occidentalizado, un árabe occidental, de que un árabe que nació en Argentina o aquí o allí o acá, de que se va a poner un chaleco lleno de explosivos y se va a explotar para matar a aquello. No, no es verdad. Llena el chaleco de explosivos, lo prende y se lo tira a aquello. Eso sí yo te lo puedo creer. Pero no es verdad. O sea que ese atentado, eso se da entre ellos ahí. Y no es verdad que Israel le va a poner unos atentados para matar a un grupo de personas inocentes cuando no tiene que ver con lo que va a generar una repulsa. No, 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 eso está muy burdo. Entonces, pero desafortunadamente hubo eso, dos bombas que explotaron en una multitud, más de 100. A cada rato pasaba eso en Afganistán y en Pakistán y en la misma Siria. Entonces, no, eso está muy burdo. Pero ahí está, Egipto se retira de las mediaciones y ese tipo de cosas, y está complicado el panorama en el Medio Oriente. Está el lío del Mar Rojo, los Houthis lanzando misiles y drones a los barcos que pasan por la zona, la coalición internacional que se conformó, encabezada por Estados Unidos y los principales países, por la afectación que eso hace al transporte marítimo a nivel internacional, y el riesgo. Ya Maersk, Sealand y muchísimas compañías navieras retiraron sus buques de la zona, están esperando a ver cómo se tranquiliza eso. Irán mandó un destroyer, un barco de guerra de los de ellos para allá, para el Mar Rojo, pero dudo que se ponga a inventar porque se lo anotan como si nada. Pero bien, eso es a nivel de los conflictos internacionales que se reflejaron en el precio del petróleo, por cierto, ayer en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Ahorita entraremos a ver de cuánto fue el alza y a cómo cerró. Pero a nivel de los Estados Unidos, las dos informaciones más relevantes han sido, primero, la que ayer habíamos señalado, de Trump, que iba a apelar la suspensión que tiene de participación en las primarias del estado de Maine y del estado de Colorado ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y el alegato que ponía es que el presidente no es un funcionario, que las restricciones que están en la enmienda, en la 14ª enmienda, que establece que si usted participa en una sedición, en una revolución, en un tipo de cosa de esa para destruir el Estado, como fue lo que pasó el orden constitucional del 6 de enero, usted no puede ser electo ni nada de ese tipo de cosas. Entonces ellos alegan que el presidente no está, o sea, el presidente estaría inmune. Un presidente sería un rey y podría hacer y deshacer y él no tiene que responderle a nadie, lo cual no es lo que dice la Constitución de los padres fundadores, como le llaman ellos en los Estados Unidos. Pero esa es una discusión que tendrá que definirla la Suprema Corte, porque los trumpianos y los abogados de Trump dicen que eso es algo que debió haberlo hecho el Congreso con una especie de impeachment, de juicio político. Pero si usted es un delincuente y mata a una gente, te van a llevar para allá. Cuando los impeachments que le hacían a Trump, y esto mismo de la investigación del 6 de enero, el argumento de los republicanos era que no eran las cámaras que tenían que conocer eso, sino la justicia. Ahora lo está conociendo la justicia. Tiene 4 procesos penales abiertos, 4 y 2 civiles, y juicios por difamación, además recurrentes. Pero bueno, esos 4 procesos penales ahora lo están conociendo la justicia y ellos alegan que es cacería de brujas. Para que ustedes vean que una cosa es con guitarra y otra es con violín, y lo que me convenga a mí, o como decía Dirty Dick, el famoso estadista Richard Nixon, en algún sitio que leí yo por ahí, que decía que la ley era para aplicársela a los enemigos. Así hay muchos que se manejan, trucutulescamente. No, la ley es para todos. La ley es dura, pero es la ley, si fuera dura. Y debe ser igual para todo el mundo. Eso es lo que se llama un Estado de Derecho. Vamos a ver, es una gran prueba en los Estados Unidos. Y otra situación, que seguramente ya ustedes estarán todos enterados, fue que un famoso señor que dice que se ahorcó en una cárcel de Nueva York, llamado Jeffrey Epstein, una celebridad del mundo de Estados Unidos, en Manhattan, que tenía hasta una isla
y bueno, él estuvo preso por tráfico sexual y un sinnúmero de cosas, y ahí di que se murió en la cárcel, di que se ahorcó ese día, en ese momento, de que los seguridad no están por ahí cerca, parecido a lo que pasa en estos países. Ustedes saben lo que le quiero decir. Bueno, el tipo se murió. A la amante, una tal Yelin, el nombre se me olvida, una muy buena moza ella, le metieron 20 años. Y la juez, una jueza ahora recientemente, no sé ni qué caso, algo así, ordenó que se liberaran los nombres de las personas que tenían relaciones con ese señor, porque son desde un príncipe inglés hasta el presidente Trump, el presidente Clinton y todas las celebridades que ustedes se puedan imaginar del mundo de la farándula, del mundo artístico, del mundo político, del mundo académico. Ahorita vi yo 100 personas ahí de todo, ahí está todo el mundo. Pero no todo el mundo, obviamente, estuvo involucrado en esas cosas que él hacía y esas orgías que hacían en la isla que él poseía. Un islote, hay una islita en algún sitio por aquí del Caribe. Bueno, pues esa es la noticia más relevante a nivel internacional. Esas son las noticias a nivel internacional. En el plano local, vamos a ver las primeras planas. El Banco Central informó que la inflación se sitúa por debajo del 4%, dice el Caribe, 3.57%, y que diciembre cerró con 0.54% de crecimiento de la inflación. La oposición ve engañoso el decreto sobre la publicidad gubernamental. La oposición dice que el gobierno saca ese decreto, pero ya dejó contratada la publicidad por los 5 meses que van y que ya se gastó 8.500, como decía Participación Ciudadana. Y ahora, por ejemplo, ustedes veían en estos días, yo le hacía siempre el señalamiento, que los periódicos usted lo abría y veía 3 y 4 encartes. Los encartes son esas primeras planas falsas que le ponen adelante de promoción del gobierno, de actos, de actividades, de inauguraciones y de cosas de esas. Dice, bueno, es así, pero vamos a ver. Abinader recibirá primer crucero en Pedernales, eso es lo que decíamos desde el principio. Celso Marrancini presidirá Consejo Unificado de las Sedes. Yo lo había dicho ayer, ¿recuerdan? Pues yo tenía la información, había deseado, bueno, éxitos ahí. Ahorita vamos a entrar en los detalles, algunos detallitos sobre qué él va a encontrar ahí. El Papa dice que la guerra siempre conduce a la derrota, así es. Listín dice, Procompetencia propone adquirir vehículos de bajo consumo. Descubrimos América. Fuerza del Pueblo se suma al debate. De la Procuraduría investiga ejecución de agentes antidrogas. Bueno, si ejecución, el listín no se pierde y lo dice como fue, una ejecución. Abinader inaugura el puerto de Cabo Rojo y ahí, con la llegada de ese crucero turístico, estuvo inaugurando por Baní, Barahona, etcétera, etcétera. El presidente está tirado al medio, muy bien, él tiene que hacer eso porque él es un candidato presidencial y tiene que vender lo que entiende son sus logros, lo cual es legítimo y correcto. El Ministerio Público rompe alegada red de estafas inmobiliarias a un tal señor Rivera que ha engañado 154 personas que se han querellado a la porra. ¿Y cómo que la gente? 25 allanamientos en la operación Nido. Llega hoy el primer crucero a Cabo Rojo, todos los periódicos. Guillermo Moreno será el candidato a senador del Distrito Nacional. Gran puñado, eso lo sabía todo el mundo. El decreto 124 es una cortina de humo, según la oposición, el decreto que regula la publicidad oficial, porque ya el gobierno dejó contratada a la que iba a colocar. Señores, es que obviamente todo lo que ustedes ven a un gobierno haciendo en un periodo electoral, ¿qué veíamos de The Economist que decía? Los riesgos, no va a haber reformas, no va a haber la agenda pro mercado, nada de eso, porque el gobierno está involucrado en campaña. Todo lo que hace el gobierno es de campaña. El cierre de la frontera, el mandar los guardias para la frontera, el alboroto con el canal, y el canal lo han seguido construyendo. Y todo ese tipo de cosas, todo es política. ¿Qué? Si tú me dices que tiene algo de ilegítimo, yo te diría, pues no, porque todo gobierno lo haría. Y más cuando un presidente está en campaña.
Es correcto. Lo que usted no se debe dejar confundir de que hay cosas, que vamos a modificar la Constitución porque son objetivos sublimes, celestiales. Somos la Madre Teresa de Calcuta es una niñeteta delante de nosotros, porque nosotros somos angelitos. No embute, nada de eso. Todas esas cosas que ustedes vean. La tasa cero, eso que aprobaron ahí, eso es para beneficiar, como dijo Leonel, a 170 importadores. Porque la otra tasa que se aprobó, tasa cero, de 68 productos e insumos, no dio beneficios para nada. Vimos los datos aquí, le presenté lo que significó. ¿Beneficio para quién? Para los que importaron, que todavía tienen productos por ahí almacenados, refrigerados, de países sin reciprocidad, como dijo el señor de la Asociación Dominicana de Avicultura. Pero dice usted, ¿y cómo entonces un gobierno ahora somete por 6 meses más? ¿Usted sabe por qué? Entonces todo lo que usted ve haciendo es politiquería, menos esta designación de Celso Marrancini en el Consejo Unificado de la Sede, en adición a sus funciones en Punta Catalina. Me escribió una gente del sector, es el salvavidas, el apagafuegos del gobierno. Y yo diría que, pues sí, así mismo como doña Raquel, la vicepresidenta, donde quiera que haya un lío, y eso no es malo. Pero eso evidencia que por qué esperar 3 años. Estuvo primero Astacio, la superintendente actual. Me alegré cuando lo quitaron de ahí, porque eso era un lío. Él, yo decía, debió haber estado en la superintendencia desde el principio. Es lo que digo, el manager. El problema es el manager. Un manager no pone un catcher a jugar primera, ni a pichar. A Pedro Martínez tú no lo puedes poner a quechar, porque ¿qué es lo que va a coger? No cogió un coco ahí abajo. ¿Entiendes? Tú no pones a Vladimir Guerrero a jugar tercera base, porque ahí se pone a Alex Rodríguez. A él en primera, que es lo que sabe coger esos piconazos, pero esos roletazos en tercera, lo que saben de pelota, no es para ese jugador. Entonces, ahora Celso, que estuvo en CDE, que tuvo logros. Cuando yo era superintendente, Celso fue administrador de CDE. Tuvimos algunos roces por asuntos de interpretación, de funciones y ese tipo de cosas. Sin embargo, él sí es un ejecutivo, un gerente. Tiene un gran problema. Tiene un gran problema, que justamente solamente una persona como él pudiera enfrentarlo. Y es cómo va a bregar con esos políticos que están en Edesur, que es Milton Morrison, con un país posible por ahí lleno de afiches y llena la empresa de politiqueritos de su partido, y el de Norte, fundamentalmente el de este, yo no sé quién es, pero en el de este las pérdidas andan por 50%. Imagínese usted. Yo no sé el nombre, el que pusieron, creo que el que pusieron ahora es un técnico por lo menos, pero Milton Morrison era el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Empresas Eléctricas día a día. Él sabía lo que había que hacer, él repetía lo que había que hacer, él repetía lo que habíamos dicho que había que hacer, lo que nosotros cuando diseñamos la reforma, ya la hacíamos. El primer puesto de hacer a Milton Morrison lo recomendé yo en Industria y Comercio, en Renovable. Pero ellos se olvidan de ese tipo de cosas, hay gente que se olvida. El de Norte es un técnico de ahí, pero lo que está haciendo es política, hablando de una culebra que se metió en una subestación. Eso le decía yo a una gente, digo, el problema, ¿cómo va a ser, qué va a hacer él con esos políticos que están en las EDES? Ahora, si hay una persona que sí pudiera, porque yo lo que creo es que esas empresas hay que concesionarlas, volver a hacer otra capitalización o algo, porque lo que hemos visto después que la adquirió Hipólito y después que pasaron al Estado es un desastre. Entonces, vamos a ver cómo Celso se divide entre administrar Catalina y el presidente del consejo, el administrador, Giorgi, que se encarga, Giorgi Reynoso, que es un excelente técnico de la operatividad de la empresa, pero el que pusieron ahí no duró ni 6 meses, un tal Emilio Bonilla, y renunció el señor que había estado una vez en el Banco de Reservas, ¿cómo se llama ese? Cuando Hipólito también estuvo ahí, sustituyó a Astacio. Yo me alegré cuando cambiaron a Astacio de ahí porque esa es una posición no para abogado, para un gerente, una gente que pueda controlar a esos zaramagullones que están en las distribuidoras. Porque a esa empresa ahora mismo tienen 35% de pérdida, aumentó un 4.8 comparado con el 2022, aumentaron las pérdidas. Estaban en 31, según presenta hoy el periódico Diario Libre, estaban en 31
y pasaron a 35.8. Las pérdidas. La gente que se roba la energía, la gente que hurta, que se coge la energía, que no la paga. Entonces, esas son las pérdidas. Pero a eso se añade la cobranza, que es lo que yo facturo, pero como distribuidora no soy capaz de cobrar. Lo que no cobro, eso es pérdida también comercial. Y las cobranzas están en 93.5%, o sea que ahí hay 6.5% más de pérdida. Si usted lo suma a los otros, eso sube casi a 42% las pérdidas de las distribuidoras. ¿Cómo se caza un guardia? Casi $1.000 millones perdidos. Por eso el subsidio asciende a 1.500, 1.700 millones. Vamos a ver cómo podrá mi amigo Celso Marrancini enfrentar ese estado de deterioro de las distribuidoras y ese derrotero. Yo presumo que lo primero que él le habrá dicho es eso que yo le estoy diciendo a ustedes, al presidente, que tiene que tener la plena garantía de que puede meter en cintura a esos montaraces que están en las distribuidoras y poner en la regla. Lo que no iban a poder hacer, no lo pudieron hacer. Imagínate usted cuando estaba Bichara en CDE, en Eden, este era un hermano, un cuñado del presidente. Y cada uno se manejaba, eran islas de poder, porque al que no lo apoyaba una gente, lo apoyaba otro. Y eso se ha dado en otras ocasiones. Vamos a ver y a desearle suerte por él, pero por el país también. Por el país también. Yo creo, y él lo sabe porque una vez le mandé un mensaje, le decía, y se lo he dicho a Antonio Almonte, mi amigo, el ministro de Energía también, que uno de los, y lo escribí en un artículo, que uno de los errores fundamentales es estar dando energía indiscriminadamente y alardear de ello. El programa de las 24 horas fue diseñado en mi gestión, junto con AES. Empezamos en El Ceibo y Atomayor, que AES administraba de este. Y después el primero que se hizo aquí en la capital fue el circuito de Villajuana. Me recuerdo Roberto Salcedo era el síndico de la capital cuando anunciamos eso. Era AES, administraba de este. Después la adquirió el Estado. Y ese programa 24 horas contemplaba un criterio simple. Si un circuito que alimenta la distribuidora tiene 10 barrios y esos 10 barrios tienen 3 barrios que son semillero, lo que sea, y las pérdidas ahí no hay quien cobre la luz, vamos a hacer una cosa, saquemos los 7 barrios que son gestionables, como vamos a llamarlo así, que la gente, si tú le das 24, que le está dando apagones porque cargan con esos 3, vamos a darle 100% de hora, 24/7 a esa gente, que esa gente va a pagar su energía, en lugar de yo darle 8 horas de apagones, le doy 8 más, le doy 24 horas y voy a recibir más dinero porque él paga, él no se roba la luz, a ese yo lo controlo. Y aquellos 3 barrios vamos a segregarlos, como una especie de gueto eléctrico. Entonces a ti yo te voy a dar 15 horas de luz, por ejemplo. En la noche tienes tu luz, pero te voy a dar corte, no te voy a regalar la luz porque tú no pagas, ahí paga poca gente. Entonces, hacer trabajo comunitario ahí, tratar de que vayan pagando cada día más gente y entonces aumentarle el suministro, darle más horas de electricidad. Bueno, ese era el proyecto. Entonces, cuando el gobierno le ha cogido, dicen que ahora estamos dando un 98%, un 97%, digo, ese es el error. Ese es el error. Vamos a ver cómo lo enfrenta. Vamos a desearle éxito y creo, honestamente, que si alguien pudiera resolver o enfrentarlo o paliar ese derrotero que llevan las distribuidoras, realmente es Celso Marrancini. Pero esto no es una cosa de una persona. Y pienso que lo primero que él le dijo al presidente es que le diera poderes absolutos para meter en cintura esos montaraces que tienen ahí en las distribuidoras haciendo politiquería. Y decisiones de inversión incomprensibles. Como yo le decía un día, mira hablando que invirtió 600 millones en poste, en línea y cosas, cuando no se enfoque en la pérdida. Uno solicita un medidor y la gente tiene que llamar amigos para que vayan y se lo pongan y ese tipo de cosas. No puede ser. Acometidas, medidores, decisiones de gerencia
y los costos operativos. Por eso creo, sinceramente, que fue una buena decisión, porque ese señor, un tal Bonilla que estaba ahí, no sé de dónde lo sacaron, como no sé de dónde sacaron, el señor Lara, el anterior, que había sido administrador del Banco de Reserva, un señor como de 80 y pico de años, de la gente de Hipólito, que la pusieron ahí. Ese pobre señor ya no estaba para eso, ni sabía de eso. Buen gerente, posiblemente, excelente, pero también hay cosas que, ¿verdad? Entonces ahí está. En educación dejaron a Fulcar 2 años, le dañó 24 meses al presidente. Este nuevo que entró está dando pie, tumbo para aquí para acá. Ay, miren, en seguridad, la Chúa hablando tripegüiro, el presidente lo tiene ahí 3 años, va para 4. Que la reforma, y tú viste lo que acaban de hacer el DICRIN, ahí dice el Ministerio Público que está investigando el ajusticiamiento, fusilamiento de los tigres de la DNCD. Y digo tigre porque eran tigres, pero tigres con acceso al despacho del presidente de la DNCD, porque uno de los que mataron ya lo habían suspendido desde la DNCD por estar brincando la tablita y esas cosas que se hacen ahí adentro en ese tipo de cosas. Aquí y en todos los países del mundo. Eso es muy delicado, pero era el que custodiaba el yate del presidente actual de la DNCD. Policías del DICRIN. La reforma va muy bien entonces. ¿Qué reforma el carajo? Pasó el enero a que no salieron diciendo nada en este enero, este lunes, nadie salió hablando de cómo había bajado el crimen, ¿verdad que no? No, mire el lío, que los hechos son más relevantes que las palabras. Igual que tenemos una frontera cerrada. Cerrada para una cosa, ayer detienen un camión, una jipeta Tajo cargada de haitianos, con 14 haitianos, déjame ver, 12 o 14, es lo mismo. En Aminí y en Dajabón, 12 haitianos. No que tenemos una frontera cerrada, no nos vendieron esa parafernalia. Como decía The Economist, el presidente, para aprovechar por el fervor patriótico, porque todo el mundo está de acuerdo con que se cierre la frontera, no, y mandó unos guardias y unos camiones para que, pero vamos a cruzar de aquel lado a parar el canal, cuando el canal, no es verdad, no íbamos a pasar nunca, ¿para qué? Bulto, míralo aquí, a cada rato agarran una camioneta llena de haitianos. Entonces, ¿dónde es que está el cierre? ¿Cuál es el cierre? ¿Está blindada la frontera? Mire el lío que tiene Biden allá con los inmigrantes. Está hasta aquí, hasta la coronilla. Las medidas que está tomando Dinamarca, Suecia, Europa toda. Veámonos en ese espejo y no usemos el tema haitiano como lo usó el gobierno en ese momento y se les revirtió por los costos que ha tenido. Ahorita vamos a ver cómo cayeron las exportaciones a nivel por esa situación para fines politiqueros. Por eso les digo, ahora cada vez que veamos todas esas maromas y cosas que se hagan, hay que sacar, decantar la paja del trigo. ¿Qué es paja y qué es trigo? Porque ahora no lo van a meter todo ahí embullado, que es un decreto para enfrentar, regular la publicidad, después que Participación Ciudadana sale y dice que se gastaron 8.500 millones, que es más que lo que se gastaron durante los gobiernos de Danilo y de Leonel. No sale el gobierno con esta ahora regular, que yo qué, pero en 6 meses. O sea, que es como muchas cosas que usted va a ver en estos días, y acciones y decisiones y cosas, y siempre hay que ver, tratar de sacar la parte que es positiva. No está mal que se trate de hacer algún tipo de control, por lo menos lo que decía Participación Ciudadana, para lo que es propaganda, hacer política, porque la publicidad institucional, siempre lo dijimos desde ese momento, es correcta y está bien. Al presidente Lula, recuerdo yo, lo sancionó siendo presidente el tribunal, vamos a decir que el superior electoral, algo así, parecido allá, porque en una actividad en apoyo a Dilma Rousseff, ¿se acuerda?
que fue la presidenta, que después dimitió por un problema de presupuesto y eso, él inauguró una actividad y se entendió que era una actividad proselitista. Él no era candidato, pero apoyaba a Dilma, que era su candidata del Partido de los Trabajadores, y lo sancionó el tribunal, porque en los países con institucionalidad pasa ese tipo de cosas. Aquí no pasa nada. Aquí el Tribunal Superior Electoral se mete en el lío de los abogados por presiones del gobierno, dejando ver el refajo. Usted ve, entonces, eso es bueno tenerlo pendiente, porque vamos a ver muchas cosas y no vamos a decir que todo va a ser malo, pero tampoco que se nos quiera vender que todo es prístino, celestial, sublime, con los mejores intereses y los más nobles y excelsos deseos. No. Aquí lo que se está discutiendo es quién administra los 1.700.000 millones de pesos que tiene el presupuesto del 2024. Y después lo otro que usted oiga por ahí, eso no es más que paja para la gaiza. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.